Hola, aquí estamos en el cafecito, su presentación para esta mañana de este maravilloso inicio laboral de la semana, el lunes 9 de abril. Yo soy Jaime Tomás, el señor es Tony Rodríguez. Aquí estamos, señor, Me voy a después del brindar. día D. ¿Del día de qué? Bueno, de la convención del PRM que fue ayer en Santiago y en Moca, en San Debe Cristóbal, hacer una taza de café para que hable con en 23 localidades del país. 23 municipios. Sí, llama la atención que no hubo incidentes, gracias dama. Este país, gracias querida. Que El se aroma y el sabor celebró- inconfundible del café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, Santo Domingo. Lo Se bueno celebra- de la convención del PRM, lo único que se destaca es que no hubo trompadas. Que no hubo sillazos. Eso es lo único, eso es lo que hace que esa convención fuera ejemplar. Pero después todos los disparates anunciados, la tardanza en dar a conocer a los ganadores, el hecho de que no se hiciera la convención en 22 municipios, eso no se tomó en cuenta. Ahora, Lo único que se tomó en cuenta es que no hubo para nada trompadas. hay dos grupos Que no en rompieron Santiago sillas. que han estado haciendo un ejercicio de presión mediática y desde ayer prácticamente se estaban declarando ganadores los dos, aunque no con esas palabras, pero cada uno desde su centro de prensa comunicando a través de las redes sociales que había ganado Cueto, que en tantos centros se había contado y que Cueto llevaba la ventaja con un 44%. Del otro lado, daban como virtual ganador de una encuesta boca de urna a Nelson Abreu. Entonces, hay que esperar ahora el boletín de la Comisión Local Electoral Parece que Cueto es el ganador. o quizás lo van a dar a conocer en Santo Ahora Domingo. lo que uno no sabe es si el secretario general cuál será, si Marcos Martínez o Federico Reynoso. Pero de que Cueto ganó la presidencia, de eso ya no hay dudas. Esos son sus datos. Son los datos que tengo, no hay dudas con Cueto. Ahora lo que no estoy claro es con el secretario general. Si Cueto ganó, entonces el equipo de Robinson Díaz tuvo mejor desempeño, Bueno, que fue el que se echó al hombro esa candidatura. eso está bien que los partidos puedan ser organizados. Digo, el PRM no demostró tal organización en esta convención, pero como es superior a todo lo que se ha hecho, hay que distinguirla. Porque no es que Pero demostró yo prefiero eficiencia esperar haciendo. los resultados, porque ayer no hubo incidentes. No, Pero porque- con estas pujas que hay, lo obvio es que hay que seguir esperando y deseando que todo salga bien, en orden. ¿Por qué tenía que...? Pero si hay dos grupos que se están Incidentes. declarando ganadores, ¿cómo usted le llama eso? No, pero eso no pasa de ahí. Eso no pasa ahí. Eso es el aleteo. Nada más. El aleteando. pataleo. Sí, pataleo, aleteo. Pataleo es de pata, ¿verdad? Y aleteo es de De alas. aletas. O sea, los peces tienen sus aletas. Es lo mismo ahí, no hay problema. Pero bueno, eso en un país donde los partidos son tan desorganizados, el hecho de que un partido pueda hacer más o menos una convención semi-organizada, porque eso es lo que se destaca del PRM, es que no hubo incidentes personales, pero desorganización la hubo, puesto que hubo que esperar para hacer la convención en Santiago. El otro detalle está en si fue o no fue masiva la convención. El dato que tengo es que hubo centros donde apenas votaron los miembros de la comisión, los delegados y miembros de la comisión electoral. Entonces, de ser así, no fue masiva. Hay que ver a qué le podemos llamar masiva. En una plaza donde habían inscritos más de 25,000 votantes, 40,000 decían ellos. más de 40,000 votantes, 40,000 decían ellos. ¿a qué le llamamos masiva? ¿Más de la mitad? Sí, y no hubo más de la mitad. Apenas pudo llegar a la mitad. Entonces, Y a nivel nacional el cuestionable. PRM no va a llegar al 50%. De 520,000 que ellos dicen que son sus militantes, no van a llegar a 250,000 o a 260,000 los militantes. otro incidente, ¿quién ganó en términos de candidaturas locales, regionales, nacionales? ¿La tendencia de Luis o la tendencia de Hipólito? Parece que la Los, tendencia de Luis. los de Luis dicen que ganaron ellos. Los de Hipólito dicen que fue una pela de calzón quitado a favor de los hipolitistas. Nah. Le estoy diciendo, hay mucha manipulación, hay mucha desinformación. No, ese partido es de Luis Abinader, definitivamente. No hay dudas. Hipólito Mejía no tiene nada que buscar ahí ya. Eso está decidido, definido.
Incluso para que ganara Carolina Mejía, los propios seguidores de Luis Abinader tuvieron que hacer un gran esfuerzo, porque iba a ser una derrota para Hipólito Mejía que su hija perdiera a nivel nacional, porque que pierda a nivel local no importa, pero que perdiera a su hija a nivel nacional iba a ser una derrota. Y el PRM necesita a Hipólito Mejía, lo necesita, porque Hipólito tiene carisma, Luis Abinader no tiene nada, nada tiene, pero los seguidores son mayoría en el PRM, de eso no hay la menor duda. En el plano internacional, la noticia del arresto y ya puesta en cumplimiento de la pena de 12 años de prisión a la que fue condenado. Bueno, no el arresto, sino de la entrega, porque no lo arrestaron, él se entregó. Él se entregó y fue arrestado. Sí, pero una entrega. El hecho es que hay una campaña de solidaridad a favor del político Ignacio Lula. Se ha estado difundiendo en las redes sociales el discurso previo a su entrega. Y Lula habló como un patriota, como un héroe, como una persona que le ha dado lo mejor a su pueblo y que está siendo víctima de una persecución política. Pero ese es un punto de vista. A Lula lo han condenado por un hecho de corrupción que fue probado en más de una ocasión. O sea, a Lula, a sus abogados, le fue muy difícil demostrar que ese apartamento en la playa que se le indilgaba, que había sido fruto de una aceptación de soborno con una de las empresas vinculadas a los mega actos de corrupción en Brasil y en Latinoamérica. Entonces, Lula no pudo demostrar que ese apartamento lo obtuvo por la vía de corrupción. O sea, es un hecho judicial, no es un hecho político. Pero como se ha juzgado al político, como se ha condenado al político, entonces viene la retórica para atrás y toda esta solidaridad. Y queremos ver a un Lula como un Nelson Mandela. Se le está juzgando por sus hechos, hechos que fueron demostrados en justicia. No es como usted lo quiera ver, es como lo ven los brasileños, que es a quienes incumbe el caso de Ignacio Lula da Silva. Bueno, un aparato Lo primero que hay que judicial. aclararle a la audiencia es que el sometimiento al expresidente brasileño no fue por el tema de Odebrecht, sino la operación denominada Lava Jato, que involucra acciones dolosas en Petrobras, que es la petrolera brasileña, que es lo primero. Lo segundo que hay que decir es que Brasil está dividido con relación a si su presidente fue corrupto o no fue corrupto. Porque la Corte Federal, que terminó por rechazarle el habeas corpus solicitado, 11 jueces, 6 votaron en contra del habeas corpus y 5 votaron a favor del habeas corpus. Las elecciones son el 7 de octubre y las encuestas dicen que el candidato favorito a esas elecciones es Ignacio Lula da Silva. Ese es el escenario político. Ese es el escenario político. El Tribunal Superior Electoral brasileño tendrá que decidir. Las leyes prohíben que un candidato que esté preso, ya condenado, sea candidato. Pero lo cierto es que la mayor parte de los brasileños, que son los pobres, están a favor de Ignacio Lula da Silva. Y lo que se le acusa nada más es de haber recibido ese apartamento, ese triplex, como le llaman en Brasil. O sea, de lo que se acusa nada más. Nada más es de Él eso. tiene 7 expedientes más por corrupción pendiente de conocer. Fue condenado por ese nada más. Ese es el único que le han encontrado. Y él lo niega, que lo hubiese recibido. Pero es un problema de los brasileños. Es precisamente, o sea, el que él lo niegue y que haya podido demostrar su inocencia son dos cosas diferentes. Exacto. Pero es un problema de los brasileños, fundamentalmente, no nuestro. Nosotros opinamos desde aquí, ¿para qué? Nosotros hay que reseñar la noticia, pero ¿para qué vamos a opinar de lo que está pasando en Brasil? Porque es sintomático lo que pasa en Brasil. Entonces. Bueno, lo que pasa en Brasil está conectado a hechos de corrupción en la República Dominicana. Sí, pero eso es el tema de Odebrecht. Es una compañía brasileña la que ha manchado de corrupción a decenas de políticos dominicanos y la que mantiene en justicia y de otras partes del un mundo. caso en que 14 personas son imputadas y en que se dio ya una multa, una sanción económica a la compañía Odebrecht tras su aceptación de culpa por el hecho de soborno. Así es. Vamos a los mensajes para que Tony converse con Radamés García. Yo no podré estar compartiendo con Radamés Un viejo amigo. asuntos médicos que chequear, y eso es lo primero. Lo primero es lo primero, y eso es lo primero, la salud, Radamés. No, lo primero es la salud, y después vienen los problemas, pero la salud está primero.
Ya con 49 años tengo que chequearme periódicamente para ver si estoy bien o regular o mal, porque uno nunca sabe. Cuando me preguntan, ¿cómo estás? Digo, bueno, ¿cómo está la salud? Digo, bueno, aparentemente bien, pero ¿y qué sabe uno lo que se está cociendo por dentro? Mi querido Radamés. Vamos a los mensajes. Este es el cafecito. Ahora vamos a conversar con un economista, con un politólogo, con uno de los pensantes que tiene Santiago, la región y el país, Radamés García González, a propósito de lo que ocurrió ayer en el país, o en parte del país, con el proceso convencional del Partido Revolucionario Moderno. Buenos días. Buenos días, un saludo cordial a los amigos y amigas televidentes de este programa. ¿Cómo se puede calificar ese proceso que todavía no ha concluido, pero al menos el escrutinio concluyó ayer? Ayer lo que se realizó fueron una convención complementaria, es decir, los municipios y distritos municipales que no convencionaron el 18 de marzo. Hubo algunas dificultades logísticas, no llegaron los materiales, pero ayer se completó. Y en términos generales, parece que ayer, como era ya un poco más limitado, porque es una convención muy compleja y complicada, como te decía fuera de cámara, y realmente la posibilidad de hacer un evento de ese tipo, el sistema de partidos no tiene capacidad. ¿Tú crees que el PLD se va a meter a hacer un evento de ese tipo? ¿Tú crees que está en condiciones? No lo ha hecho en los últimos 20 años. No lo ha hecho ni está en condiciones de hacerlo en este momento. ¿Tú sabes por qué? Porque es muy complicado y muy riesgosa la convención. Por menos que eso, se han dividido muchos partidos en América Latina. Yo hubiese sido partidario, ya en este caso con politólogos, si me consultan, hubiese sido partidario de una convención por tramo, por etapas, no hacer una convención toda junta. Sin embargo, a pesar de lo complicada, de lo compleja y riesgosa, porque tiene mucho riesgo en la gobernabilidad partidaria, Tony, mucho riesgo para la gobernabilidad partidaria, es decir, para la unidad interna del partido. Sin embargo, yo creo que aún descontando esos fallos de logística, lo que tiene que ver con la cultura política, tú sabes que los políticos dominicanos se han acostumbrado a ser malos perdedores y cuando saben de antemano que van a perder tratan de evitar que se hagan los eventos, pero etcétera, etcétera. Pero en términos generales yo creo que ha sido un evento positivo y ayer aquí en Santiago fue una verdadera fiesta de la democracia. Ayer los informes que tengo es que fue prácticamente casi sin ningún incidente. Eso de por sí envía un mensaje muy positivo de que los partidos pueden hacer primarias cerradas, es decir, solo con los integrantes de su partido, porque hay un gran debate en el país si las primarias son cerradas o abiertas, es decir, si son con el padrón de la Junta Central Electoral. Hacer un padrón en un país con el clientelismo que hay en la República Dominicana, con la cultura política, ¿verdad?, que tenemos, ¿verdad?, es muy difícil que sea exitosa en un partido. Es decir, el que tenga más recursos económicos, más recursos de poder, se va a imponer en unas primarias abiertas y posiblemente el partido oficial, el partido en el gobierno va a influir en los resultados del partido de oposición. Pero yo pienso que le quitó presión al proceso el hecho de que en las primeras horas quedara todo definido en cuanto a los cargos de presidente y secretario general y que se cumpliera con el acuerdo de las dos grandes tendencias que tiene el PRM ahora mismo. Creo que sí, que al principio muchos criticaron ese acuerdo entre Luis Abinader e Hipólito Mejía de promover dos candidaturas frescas, jóvenes, que envían un mensaje positivo a la sociedad dominicana. Un joven de apenas 36 años
con mucho talento, porque él de por sí tiene muchísimas condiciones, no fue que los líderes le transfirieron a él las condiciones que él tiene un joven talentoso, José Paliza, el diputado más joven, el senador más joven, estamos hablando de que siendo un niño, ya él tenía un programa de televisión. Esta es una responsabilidad mucho más complicada. Y entonces, no es lo mismo ser senador de una provincia, agotar turnos en una sala de congreso, que echarse encima las complejidades de un partido político que está en la oposición y que está en las ansias de llegar al poder. Es posible que le falte un poco de dirección partidaria, pero como muy bien me decía un sociólogo muy famoso de este país, usted puede tener mucha experiencia partidaria, pero el talento no se compra en botica, y él tiene talento. La dirección partidaria se aprende, y además no es que es un improvisado, él tiene ya más de 10 años de participación política directa. ¿Duró cuántos años como diputado? Duró 6 años como diputado, del 2010 al 2016, y ahora tiene 2 años como senador, es decir, solo como congresista tiene 8 años. Y tenemos el caso de Carolina Mejía, una joven también, relativamente joven, una mujer que sabe hablar. Es decir, yo creo que le envía un mensaje muy positivo, y ese acuerdo permitió mantener unificado el Partido Revolucionario Moderno, que sin lugar a duda se destaca como la fuerza política más importante de la oposición y que está llamado con desprendimiento y con humildad a encabezar un gran frente electoral para producir en este país el necesario cambio democrático que avance hacia lo que yo llamo un gobierno de transición. Aquí no podemos hablar del gobierno del PRM ni el gobierno de Guillermo Moreno, es un gobierno de transición que necesitamos en este país. ¿Y por qué usted los mezcla a los dos? El PRM y Guillermo Moreno. Yo creo que son alianzas, el Partido Revolucionario Moderno y Alianza País son dos de las fuerzas más importantes de la oposición, y si no, veamos las encuestas. Guillermo Moreno, luego de Luis Abinader, es el segundo líder opositor con mayor nivel de aprobación en la última encuesta Galo. ¿Tú no la viste? Estamos hablando de un frente opositor que vincule a Luis Abinader y a Guillermo Moreno. Pero no solo, tiene que vincular toda la oposición, o por lo menos la mayoría de la oposición, tiene que vincular las personalidades independientes, tiene que vincular los movimientos sociales también, es decir, tiene que ser lo que yo llamo una coalición de coaliciones, Tony. No puede ser una simple suma de siglas de partido, porque sería un error. Tiene que ser la unidad de todas las fuerzas de la oposición e importantes sectores de la sociedad civil también. ¿En qué condición queda el PLD frente a todo ese panorama que usted está describiendo? Bueno, en las últimas encuestas ya hay datos muy claros, indica que el nivel, hay una ola de antipeledeísmo en la República Dominicana, eso se nota muy claro, desde el año pasado. La Marcha Verde es una expresión de eso. Pero Leonel Fernández acaba de conseguir 700.000 firmas de apoyo. Bueno, que es más que la militancia completa del PRM. Pero eso son informaciones, porque aquella vez habían 2 carritos. En el 2011, cuando él trató de reelegirse en el 2012, le llevaron 2 carritos. ¿Tú no te acuerdas? En televisión, que apareció Félix Bautista. Ahí eran 2.700.000 firmas. No, eran 2 millones, 2 carritos y con 2 millones. Eso es ficción, tú sabes que eso es propaganda, promoción, en fin. La realidad es que todas las encuestas indican que el nivel de desaprobación de la gestión del PLD va en descenso. O sea, eso es muy claro, todas las encuestas lo dicen. En un momento en que dentro del partido hay evidencias de que hay fricciones, de que hay divisiones. Es decir, yo creo que es un escenario abonado para que en este país se forme una gran alianza político-electoral de la oposición y de todo lo que en este país queremos avanzar hacia una institucionalidad democrática. Por eso estoy hablando que más que un gobierno del PRM o de Guillermo Moreno o de Minú Tavares, tiene que ser un gobierno de transición que con un programa mínimo recoja lo que yo digo son los 2 elementos básicos
de un gobierno de transición. ¿Cuáles son? Avanzar hacia la institucionalidad democrática. Primero, un verdadero Estado de Derecho, el imperio de la ley. Es una cosa como que tú dices, pero caray, por eso lo han logrado casi una gran parte de los países del mundo. Que no existe en este momento en el claro, país. una justicia independiente, que exista un Congreso que haga contrapeso, es decir, la institucionalidad democrática es la primera bandera. Y la segunda, un programa que promueve el desarrollo humano, la mejoría en la calidad de vida de la gente. ¿Por qué? Porque el modelo económico del PLD, y tú sabes que soy economista y lo he estudiado muy detalladamente, es un modelo donde la economía ha crecido, cierto, pero también ha crecido la iniquidad social, la desigualdad. Sí, el país es más desigual. Desde que el PLD sí, ha crecido más, pero es más desigual. Y esa no es una tendencia que tenemos ahora a nivel mundial. Sí, bueno, hay una tendencia, cierto, pero en el caso concreto dominicano, yo pienso que nuestra aspiración debe ser que ese crecimiento económico se desparrame ante la población. Es decir, crecimiento con equidad, crecimiento con prosperidad. Pero eso no lo vamos a lograr con tarjetas de solidaridad. No, claro que no. Los programas sociales tienen que ser temporales. Nosotros tenemos que aspirar a empleos formales de calidad, como insiste la zona industrial de Herrera. Ha habido un proceso de desindustrialización en la República Dominicana. Si tú observas el tipo de empleo que tenemos, son empleos de baja calidad, empleos informales. La mayoría de los empleos nuestros son informales. No, entonces, y el salario promedio del país es vergonzoso, claro, entonces, ante el plano internacional. Tenemos que avanzar hacia un modelo de desarrollo que siga creciendo, pero que tenga más calidad en el crecimiento. ¿Tú ves? Y además que promueva la prosperidad, el desarrollo humano, que mejore la calidad de vida de la gente. Y el PLD no ha creído en eso que usted está señalando, porque ese es el mismo discurso de campaña. Bueno, pero yo siempre oigo hablar de inequidad, yo siempre oigo hablar de calidad de vida. El PLD se quemó en eso. Se quemó. Y te lo está diciendo uno que fue fundador del PLD. Se quemó el economista Danilo Medina. Siendo un jovencito. Yo fui fundador del PLD en Santiago, con apenas 19, 20 años. Yo creo que se quemó. Y yo creo que en el país lo que le conviene, es más, a las fuerzas más sanas dentro del PLD, las más progresistas, las que mantienen un discurso cercano a Juan Bosch, lo que le conviene es que haya una alternabilidad democrática en este país. Al país le conviene no el continuismo PLDista, sino que haya un cambio democrático en este país. Pero a mí me inquieta, Radamés, no ver a un PRM haciendo una oposición constante, activa. Veo más un PRM distraído en procesos internos, en debates internos, y no en señalar los errores que comete la actual administración de gobierno. Incluso, por un tiempo parecía que Marcha Verde era el verdadero órgano opositor del país, porque estaba constantemente haciendo denuncias, revelaciones, y poniendo al gobierno en acción de respuesta constante. Entonces, si no hay oposición, habrá PLD hasta siempre. Totalmente de acuerdo contigo. La gran tarea es que el PRM tiene que refundarse. Lo que pasa es que ¿de dónde viene el PRM? Es del PRD. Del PRD. El PRD es un partido que tuvo grandes méritos en cuanto que hizo aportes, sin lugar a dudas, sobre todo cuando estuvo bajo la dirección de Peña Gómez en cuanto a los procesos democráticos, ¿verdad? Sin lugar a dudas, fue un gran movilizador por la democracia en este país en términos generales. Pero en el PLD se desarrolló una cultura faccional enorme, grupal. ¿Tú ves? La lucha de tendencia, la lucha de grupo. Hay un amigo nuestro que se llama Wilfredo Lozano que acaba de publicar un libro que habla de la crisis de la democracia en el siglo XXI en la República Dominicana, que señala que una de las principales amenazas del sistema del partido es el faccionalismo, es decir, el grupismo. Yo pienso que después de esta convención y con esta nueva dirección, el PRM está llamado a reconstruirse, a renovarse, y con la presidencia de José Paliza yo creo que ese es un gran reto. Tienen que hacerlo, y si no lo hace, habrá PLD para rato.
Pero no solo es el PRM, es toda la oposición. El PRM es una parte y sin lugar a duda el partido más importante. Tienen que renovarse también todos los demás partidos de la oposición y presentarle al país una propuesta, un programa que sea creíble y que signifique un verdadero cambio, una transición democrática en la República Dominicana. Después de la pausa vamos a ver el país en el plano económico. Converso hoy con Radamés García González, economista y politólogo. Hay algo que yo podría decir que es comunicación política. El PLD ha sabido cascarear sus huevos y le ha vendido al país muchísimos logros en materia económica. Por ejemplo, se habla de un crecimiento de la economía, se habla de un crecimiento del Producto Interno Bruto, se habla de una mejoría general de la calidad de vida de los dominicanos, se habla de más de 1 millón de personas sacadas de la pobreza en este gobierno. ¿Cuál es la realidad en el plano económico a la vista de un economista? Evidentemente que la economía ha crecido, pero la economía tiene más de 50 años creciendo. Y es en el último medio siglo, es la economía que más ha crecido en América Latina. No solo en la era del PLD, ¿verdad? Sino también en la década de los 90 creció bastante. Y también en la década de los 70, que fueron periodos donde estuvo Balaguer. De manera que y parte del PRD, la economía ha crecido, no con la sanidad que quisiéramos que creciera, como estuvimos viendo ahorita, porque ha sido un crecimiento con un nivel muy alto de endeudamiento, un déficit fiscal que cada día aumenta cada vez más, sobre todo a partir del 2008. Tú observas las curvas del déficit fiscal, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno es cada vez mayor. En la medida en que se dispara el déficit público, pues el déficit fiscal, se incrementa la deuda pública, porque hay que buscar los fondos para eso. Ya vimos que una institución acaba de señalar que la deuda pública está por encima de los 40.000 millones de dólares. Es decir, ha sido un crecimiento con un alto nivel de endeudamiento y está llegando a un nivel donde estamos hablando de más de un 50% del Producto Interno Bruto. Pero lo preocupante no es la relación endeudamiento-Producto Interno Bruto, sino la cantidad de recursos públicos, de ingresos tributarios que hay que destinar para pagar los intereses, no la deuda en general, sino los intereses. Estamos hablando de que cerca de un 23 a un 24% de los ingresos tributarios hay que destinarlo a pagar los intereses de la deuda pública, y eso es muy preocupante. Si usted lo compara, porque dice, bueno, pero que el país 54, 55% del PIB, otros países tienen un 100%, pero ¿cuánto pagan de sus ingresos tributarios en los intereses? Por ejemplo, el caso de Japón. Aunque la relación deuda-producto es más alta, el pago de los ingresos tributarios, los intereses, es mucho menor. Entonces ahí hay un problema muy serio. Tenemos, ese crecimiento no ha generado prosperidad, es un crecimiento sin desarrollo humano. Otros países que han crecido menos que nosotros han tenido mejores resultados y lo podemos ver incluso en países de Centroamérica. La cuestión está en la distribución de las riquezas. En la distribución de la riqueza, en que ese crecimiento llegue a la mayoría de la población, los beneficios del crecimiento y no un pequeño grupo como está ocurriendo. Entonces tenemos que hacerle correcciones a ese modelo. Hay un gran despilfarro del gasto público. Tuviste el informe de Oxfam. En el 2017, más de 90.000 millones de pesos se fueron en despilfarro, corrupción, 39.000, en botellas, etcétera, etcétera. Es decir, tú revisas todos los gastos del gobierno y hay no hay un gasto público de calidad. Entonces tenemos que mejorar eso, tenemos que mejorar la inversión pública, tenemos
que reorientar el aparato productivo de manera que tengamos un crecimiento más sano, que sigamos creciendo. Tenemos que promover la industrialización del país. Ha habido una desindustrialización. Tenemos que promover un empleo de más calidad. Y este es el año de fomento de las exportaciones. También y con una desaceleración de la industria, ¿cómo podemos fomentar la exportación? Exactamente. También tenemos que fomentar las exportaciones, tenemos que la agricultura con alto nivel tecnológico, no la agricultura de conuco, ya esa no es posible. Nosotros... Es la mega agricultura. Bueno, sobre todo, hay dos áreas, Tony, donde todos los estudios indican que somos competitivos, que es en frutales y vegetales. Nosotros tenemos un clima o una diversidad de microclimas que nos permiten. Tenemos puertos, tenemos aeropuertos y tenemos mercado para eso. Entonces tenemos que seguir explotando aquellas áreas agrícolas en las cuales podemos ser competitivos, sobre todo porque tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que tenemos un mercado abierto, Estados Unidos y Centroamérica, y tenemos un acuerdo más limitado con Europa, la asociación, el acuerdo de la Asociación Económica, el EPA, que aunque es más limitado, pero sí permite que algunos productos puedan llegar a Europa con preferencias arancelarias. De manera que es todo un modelo de desarrollo que tenemos que reorientar. Yo creo que es un gran reto de un nuevo gobierno de transición. Pero yo quiero retomar el tema. Hablamos de un crecimiento económico, hablamos de que Aduanas, por ejemplo, ha dicho que tuvo recaudaciones extraordinarias el pasado año, la Dirección de Impuestos Internos ha dicho lo mismo. Entonces se está recaudando más, está creciendo la economía. Sin embargo, problemas cíclicos como la salud, la educación, la inseguridad, se mantienen ahí. Ahora hay una tendencia a que tenemos cada vez menos disponibilidad de agua. La energía eléctrica es un tema irresuelto. Entonces, para cada tema agarramos un préstamo. Entonces, sí, ¿dónde está la prosperidad? ¿Dónde está ese crecimiento económico? ¿Dónde está ese excedente de recaudaciones a la hora de poner esos recursos ahí, en esos sectores? Sí, hay áreas fundamentales que tenemos que atender. Eso que tú señalas, el sector salud. Claro, yo soy partidario de que se vaya incrementando gradualmente el gasto en salud. O sea, incrementar de golpe el gasto en salud, crea enorme... No conviene. No, crea... Como se hizo en educación. No quisiera, sí. Crea desajustes fiscales enormes. Luce muy, muy populista decir, vamos a dedicar un 5%. Por ejemplo, yo no creo que sea correcto ahora como se está planteando, un 5% para salud. ¿Y de dónde se van a conseguir los fondos? ¿Tú sabes ahora, lo que significa un 5%? Es un 2%, menos que se está destinando a salud. Llevarlo de un 2 a un 5 significa buscar casi 100.000 millones adicionales. ¿Y dónde están? Con impuestos nuevos, que esa es otra cosa. Yo creo que aquí hace falta un pacto fiscal, pero no un pacto fiscal simplemente para incrementar los impuestos, sino un pacto fiscal para mejorar la calidad del gasto. O sea, nosotros podemos, ya yo te hablé de un dispendio de cerca de 90.000 millones, nosotros podemos reducir el gasto. Hay muchísimas instituciones que no deberían existir, que tú lo que tienes que hacerla es fundirla, instituciones públicas, ministerio incluso. Pero va el gobierno a perder una cantidad de empleos que los va a necesitar a la hora de contar los votos. Exactamente. Esa conexión que hay entre empleo por eso yo creo política. Que necesitamos, al PLD le conviene, a la fuerza más sana del PLD le conviene un cambio democrático, que no esté pensando en el gasto. Qué poético se oye eso. El gasto público no puede ser en función... el PLD se está pensando en la continuidad. No, en el continuismo. En seguir en el poder. Mira, con Leonel, con Danilo, pero con el PLD. Sí, o sea, la tendencia en la vida republicana dominicana es el continuismo. Es una constante desde 1844. El que está ahí arriba quiere seguir o lo intenta. Si no, veamos toda la historia. Algunos lo han intentado y no lo han logrado, como ocurrió con Balaguer en el 78. Quiso seguir. Vino Antonio Guzmán. Hipólito Mejía lo intentó en el 2004 en una acción que yo creo un error histórico, garrafal, porque no había posibilidad, después de la crisis bancaria y después de un ajuste fiscal con el Fondo Monetario, usted reelegirse. Eso es imposible en América Latina. Entonces,
lo intentó, o no lo intentó en el 2011 Leonel Fernández, no, los 2 millones de carritos que Félix Bautista, Horacio Vázquez, lo intentaron todo, y lo va a intentar Danilo Medina. Pero evidentemente el proyecto reeleccionista de lo va a Danilo intentar ahora. Lo va a intentar. La primera, la opción 1A no es poner un delfín, esa es la 1B. La 1A es tratar, si las circunstancias se lo permiten, de Danilo Medina seguir. Claro que cada día el terreno está como cada vez más minado. ¿Y hay tiempo para eso? ¿Para desarrollar un plan A, plan B? Luce que no, pero el continuismo... Todo para desmontar la intención de Leonel Fernández de regresar al poder. Claro. O sea, hay un plan A, un plan B, un plan C. El plan A es que siga Danilo. El plan B que sea un delfín de Danilo, es decir, un cercano de Danilo. O el plan C, que se pongan de acuerdo Danilo y Leonel y busquen un tercero. O el plan D, que definitivamente, ¿Y cómo se mira eso desde el pueblo, definitivamente los dos vayan separados. Desde el pueblo, no desde la masa del PRM, el pueblo llano. ¿Qué piensa sobre estas luchas internas en los partidos políticos? Bueno, hay un cierto descreimiento, las encuestas plantean que todavía hay un cierto descreimiento en la sociedad dominicana de los partidos políticos. Los partidos políticos pasan por un mal momento y las encuestas así lo dicen. Usted le pregunta y mucha gente dice que no sabe por quién va a votar. Bueno, es que el partido tradicional se ha transformado en la maquinaria electoral. Son fuerzas que se activan más bien para elecciones. Exacto, pero todavía en las encuestas, observa que casi todas las encuestas hay un sector de la población que se declara independiente. Claro, muy cómodo. Tú me preguntas a mí en una encuesta y yo lo más probable que... Y si tú me pones, tú eres el partido A, el B y el C y me pones independiente, yo me siento muy cómodo diciendo que soy independiente. Pero el hecho de que los independientes aparezcan ese porcentaje tan alto es un indicio de un nivel de pérdida de legitimidad al sistema de partidos en la República Dominicana. Entonces, esa es la gran tarea. ¿Qué va a pasar con los partidos políticos? Porque evidentemente son los actores más importantes. Hay algunos que sueñan con que desaparezcan los partidos, pero eso no es posible. Perdón, he dicho, los partidos han evolucionado de ser instituciones constantes, permanentes en el sistema, a ser maquinarias electorales para tiempos de elecciones. Pero el ciudadano votante es muy vulnerable. En los últimos procesos electorales hemos visto cómo hay gente que con 200 pesos se deja ganar el voto. Así es. Entonces, también hay que combatir a una sociedad que no entiende esto de que vendiendo un voto un día pierde 4 años de posibilidad de progreso. Así como yo te dije que el faccionalismo, es decir, el grupismo, es una gran amenaza al sistema de partidos. El clientelismo ha llegado a niveles muy altos en la República Dominicana. Incluso algunos expertos dicen que estamos en los primeros lugares. Si no en el primero, podríamos estar en el segundo, en clientelismo político. En América Latina. Ese es el verdadero cáncer de esta sociedad. Sí, es un verdadero cáncer. O sea, ser candidato hoy es muy difícil. Que tú puedas ser candidato solo con tus méritos ciudadanos, con tu capacidad profesional. Tú tienes que tener un cerón de dinero también y mucho apoyo para ser candidato. Eso los tienen los que están en el gobierno. Gracias a Radamés García González, economista, experto en asuntos políticos. Ha estado con nosotros largo y ancho hoy en el Cafecito. A ustedes las gracias por su sintonía.